Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta primavera, que aquí en Francia se está mostrando más cálida que de costumbre, está trayendo como consecuencia una sequía que va a acabar afectando sin duda a la agricultura gala. Situación que nos hace palidecer de envidia ante nuestro invitado de hoy, el escritor uruguayo Luis dos Santos, nacido a orillas del río Uruguay, caudaloso protagonista de su novela El zambullidor, que acaba de ser publicada aquí en Francia. Para hablarnos de esta novela y de su tour de Francia por diferentes ferias y festivales literarios, para presentarla, Luis dos Santos ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, un gusto estar acá y bueno, conocerte y darte un abrazo, como dijimos hace 2 años. Casi. Es cierto, el placer es nuestro. Luis dos Santos, quien ha venido acompañado por su traductor y editor francés, Antoine Barral. Muy buenas tardes, Antoine. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Y gracias por haber hecho el esfuerzo, ambos, de venir hasta nuestros estudios. Como tú decías, Luis, hace exactamente 2 años, casi una semana casi, fuiste nuestro invitado, no fuiste nuestro invitado, sino nuestro confinado de RFI. Estoy realmente encantado de tenerte de frente, en carne y huesos. Fueron tiempos difíciles, ¿no? Pero muchos artistas me han confesado que también fueron fértiles esos tiempos. ¿Cómo fueron para ti? Sí, bueno, yo recuerdo que en ese momento te contaba que para mí, como mi trabajo era en un comercio, en un supermercado, bueno, tendría que... nunca hice confinamiento, entonces... Porque en Uruguay no era obligatorio, creo, ¿eh? No fue obligatorio, pero bueno, muchos se fueron a sus casas, ¿no? Los que podían, sobre todo empleados públicos, eso que tenían algún riesgo, bueno, fueron a sus casas. Yo en ese sentido no lo hice nunca, pero a nivel, digamos, artístico, literario en este caso, la pandemia fue fructífera también, porque bueno, nos quedaba un poco de tiempo y fueron tiempos, cuando hay esta cuestión de que te impacta algo, bueno, artísticamente creo que también te mueve. Entonces eso creo que es lo que ha llevado a muchos artistas a sacar un poco más de arte, ¿no? Imagino que anulaste más de un viaje, ¿no? Por culpa de la pandemia. Claro, este viaje creo que podríamos haberlo hecho antes, por ejemplo. Sí. Y a Brasil, que mi libro salió en portugués, se llama Un mergulhador. Bueno, teníamos previsto ir, ya teníamos las maletas prontas y hasta ahora no hemos podido. Así que otro viaje que tendremos pendiente. Permíteme, Luis, que recuerde que has nacido en 1967 en Calpica, al norte, una localidad justo en la esquinita al norte de Uruguay. Es vivir un poquito al margen, ¿no? Tan lejos de la capital. Claro, Calpica es un pueblo que está a orillas del río Uruguay, justamente, enmarcado en el corazón de los cultivos de caña de azúcar, que se dan mucho en el norte de Uruguay. Y tiene la particularidad, además, de que es casi una triple frontera, ¿no? Porque cruzando el río Uruguay está Argentina y está a 25 kilómetros está Brasil. O sea que inevitablemente uno es un bicho de frontera, y yo soy un escritor de frontera. Naturalmente. Vas a nacer en el seno de una familia en la que has dicho que si no se leía mucho, al menos se contaban muchas cosas. ¿Qué te contaban tus abuelos, por ejemplo? Claro, yo siempre digo que, bueno, yo fui un niño que no tuve muchos libros, bueno, por diferentes circunstancias, pero
me crié en el medio de historias, ¿no? Mis primeros libros fueron mis abuelos, como digo siempre, y me contaban muchas cosas de frontera que yo prácticamente las cuento en mis historias, en mi literatura está muy presente eso de tipo realismo mágico. Algunos lo ven como realismo mágico y yo lo veo como realismo puro y duro. Hay anécdotas que podría contar. Por ejemplo, una vez mi papá me contó que cuando era un niño trabajador, ¿no? Mi papá es brasileño, en el sur de Brasil, en las arroceras. Mi papá se encargaba de un motor que sacaba agua de un arroyo para las arroceras. Trabajaba hasta la noche. Una vez ese motor se rompió y se tuvo que volver al pueblo él solo, y siempre tenía un camino por donde venía. Ese día, cuando empezó a volver, se le aparecieron 2 perritos, muy blancos, blanquísimos. A él le dio tranquilidad, pero le mostraron otro camino y él decidió seguirlos. Llegó al pueblo, cuando llegó se desaparecieron los perritos. Al otro día se entera de que en el camino que hacía siempre habían encontrado a un hombre ahorcado. O sea que mi padre piensa que eran ángeles que lo guiaron para que no tuviera que encontrarse con ese espanto, ¿no? En medio de la noche. Realismo, es algo mágico, realismo puro y duro. Realismo, ¿no? Por supuesto, no puedes dudar de la palabra de tu padre. Exacto. Vas a realizar tus estudios de secundaria en un internado, Luis, para realizar tus estudios universitarios más tarde en Montevideo. Imagino que llegar a la capital después de años de internado fue una verdadera liberación, ¿no?, para ti. Sí, primero fue una experiencia muy, vamos a llamarla distinta, ¿no?, a los prácticamente niños. Yo me fui desde mi pueblo, Calpica, a San José, que está más o menos a 500 kilómetros. A los 12 años me fui a hacer el secundario junto con otros chiquilines que venían de distintas partes del país. Desarrollamos ahí una amistad poco común. Digamos que hoy somos los hermanos de la vida, como nos llamamos, porque todos vivimos esa circunstancia tan dura de estar lejos de los padres, del pago, Imagino que la disciplina era casi militar, ¿no? Sí, era una disciplina, era en la dictadura uruguaya, pero no era militar propiamente dicho. Tenía obviamente sus cosas de disciplina cosas que a nosotros nos han servido para toda la vida. Eso es así. Y terminé el secundario ahí y ir a la Facultad de Humanidades, fui justamente a Montevideo. Y eso fue un choque bastante grande para mí. Creo que por eso prácticamente me perdí, digamos, en las calles de Montevideo, me abrazó Montevideo y no pude continuar, ¿no?, con mis estudios en ese momento. Vas a volver al norte de Uruguay, pero te vas a instalar en Salto, creo. Una ciudad también al borde del Exacto, río una ciudad al borde del río Uruguay, un poco más abajo, distancia de Calpica más o menos 130, 140 kilómetros, o sea que estoy en el radio de influencia prácticamente. O sea, siempre he estado al lado del río. Naturalmente. Volviendo a tu novela El zambullidor, el padre del chico protagonista posee el don de encontrar ahogados en ese río. ¿Existen esos perseguidores o alguien te lo ha contado eso? Yo hago la novela, invento, ¿no?, la novela basado en una vieja creencia católica, creo que hay en muchos países, incluso de Latinoamérica, de que hay sacerdotes que encuentran a los ahogados que a veces no aparecen, con la ayuda del pan bendito. O sea, arrojan el pan bendito al agua y el pan les marca exactamente el lugar donde está el cuerpo. Y el personaje de mi libro encuentra a los ahogados con la ayuda de una flor de jazmín. Yo lo hago un poco más poético, pero refiere un poco a eso. Yo la verdad que me sorprendí mucho porque yo pensé que esto, podría ser nada más que una creencia. Y después que salió el libro, me he encontrado con más de un caso de gente que encontraba ahogados con pan bendito, sin ser sacerdote, ¿no? O sea que tengo alguna anécdota un día fui a una radio a promocionar el libro cuando recién salió. Me llama una oyente y me dice: usted escribió la historia de mi esposo.
¿cómo? Entonces, bueno, ahí me doy cuenta de que, bueno, que la realidad me supera totalmente la ficción, ¿no? Imagino que un río tan caudaloso como el Uruguay es a menudo difícilmente controlable, ¿no? Sus crecidas deben ser terribles. Sí, sí, sí. Uno a veces lo ve tan manso al río y de repente lo ve tan bravo, ¿no? Sí, sí, incontrolable, sin dudas. Por eso mi literatura es un poco como el río, ¿no? Que a veces es un poco turbia y a veces cristalina y a veces, bueno, encierra mucha vida, pero también esconde a veces mucha muerte. Como la vida de todos. O tristeza como la vida misma. Me dirijo ahora a Antoine Barral, el traductor y editor de este Zambullidor. ¿Qué es lo que te sedujo de la novela de Luis dos Santos, Antón? Sinceramente, cuando leí el libro por primera vez, aún sin conocer a Luis, desde la primera página decidí que tenía que publicarlo. Y busqué una editorial, porque en realidad la editorial está dirigida en Montpellier, la editorial Giovanna, por Julien Pujol, y logré hablar del proyecto con él. Él leyó el libro y le gustó igualmente y decidió publicarlo. Pero sí, para lo que me decidió a mí la primera lectura fue el estilo, la poesía que pone en la narración, la fuerte presencia de la naturaleza, fauna, flora, el río, evidentemente. Todo esto es un libro que no es muy largo y sin embargo contiene mucho. Y esto fue lo que me interesó. Si tu pasión por la literatura es innegable, también los deportes náuticos ocupan una parte importante en tu vida. Has sido incluso instructor de una famosa escuela francesa de vela deportiva. ¿Fue eso lo que te llevó a visitar a Luis dos Santos, a Uruguay? ¿El río o quizás Luis dos Santos o su novela? La verdad es que mi época de navegación a vela quedó bastante atrás porque es una pasión que requiere dedicarse totalmente, igual que la literatura. Y ahora estoy más en la literatura. Y mi época de navegación a vela ya quedó bastante atrás. Fui a Uruguay así, por curiosidad, en avión, y conocía poco de la cultura uruguaya, y llegué a Montevideo una primera vez sin planes. Pero de poquito a poquito descubrí muchos talentos uruguayos actuales, que eso es lo que a mí me interesa especialmente en la traducción, es traducir en un diálogo con el autor. Eso es especialmente interesante para mí. ¿Llegaste a navegar en el río Uruguay? Un poquito, salimos en una lancha con Luis y algunos amigos de Calpica, sí. Sí. Y a bañarte, creo que incluso nos dijo que... Bueno, hasta la rodilla. Al menos es más fácil que en el Sena, ¿no? En el Sena sí. Uno puede acabar no ahogado, sino intoxicado, seguramente. Siento que el éxito de tu novela, Luis, El Zambullidor, te causa una cierta sorpresa, sobre todo aquí en Francia, ¿no? Has pasado, como tú decías, de ser el muchacho del supermercado que escribe para ser el escritor que trabaja. ¿Todavía en un supermercado? Sí, en realidad es una cooperativa de consumo, que en Uruguay son muy importantes las cooperativas, no solo de consumo. Bueno, yo vivo en una cooperativa de viviendas y trabajo en una cooperativa de consumo. Sé que el cooperativismo en mi vida ha estado presente desde siempre. Bueno, Calpica justamente es una cooperativa de riego actualmente, así que sigo trabajando, sí, en la cooperativa salteña de consumo que se llama Cosalco. ¿Cómo has percibido el escritor en tu trabajo? ¿Como alguien excéntrico, quizás raro? ¿O no, al revés? Es alguien Bueno, sí, cada vez ellos, pienso yo, que están tan sorprendidos como yo. Y los clientes mucho, ¿no? Los clientes que llegan y bueno, me conocen hace 30 años que trabajo ahí y algunos no sabían que yo era escritor. Entonces, bueno, eso es algo
para mí sorpresivo y bueno, no deja de ser grato también, ¿no? ¿Ha leído tu novela, espero? Algunos. Claro que sí. Las dificultades de comunicación entre padres e hijos son universales. Quizás ese es uno de los secretos del éxito del Zambullidor. Creo que sí, porque eso es universal y bueno, trata además de esos temas tan comunes de la naturaleza humana, ¿no? Hay un tema muy importante que yo veo, por lo menos yo lo veo así, que yo lo quise transmitir exactamente y creo que eso también ha llegado mucho, que es la importancia del perdón, ¿no? De perdonar a tiempo, de aceptar ser perdonado. Creo que eso también es una de las cosas universales que ha hecho del zambullidor, esta cosa tan rara que bueno, que ahora lo estoy viviendo en carne propia. Bueno, cuando fui a Valencia, en contacto con los lectores acá mismo en Francia, con Antoine de por medio, porque yo no entiendo francés, y bueno, fue muy mágico hasta ahora el viaje. Quizás sea un problema de falta de afecto, ¿no? Finalmente, uno solo puede dar lo que ha recibido. Si no ha recibido afecto, creo que es difícil, exactamente ¿no? así, porque uno también es hijo de su propia historia, ¿no? Entonces, se trata, creo, de justamente comprender a la gente que ha tenido esa historia y, bueno, tratar de mejorarla, ¿no? Yo creo que uno con sus hijos a veces lo que intenta es mejorar lo que pasó con sus propios padres. Difícil el oficio de Sí, padre. muy difícil. ¿Es cierto que algunos de los lectores reprochan a tus padres haber sido demasiado duros contigo pensando que el protagonista eres tú, el de tu novela? Claro, es ahí donde se mezcla mucho sí. Con la ficción, en realidad es ficción. Entonces, primero, se creen que yo soy el protagonista, que no es así, y se creen que obviamente que mis padres, esos padres tan rígidos y a veces tan duros, son mis propios padres. No solo esperaban eso tus padres. No se lo esperaban, Esos ¿no? Incluso reproches. alguna visita que les han hecho algunos lectores preguntando, bueno, ¿en qué lugar es el árbol del niño? ¿Dónde está el paraíso? Para ellos es un poco raro también y sé que están muy contentos, ¿no? Para defender a nosotros los padres hay que decir que tener un hijo adolescente no es fácil tampoco. No es nada Las fácil. reacciones. Y un niño y adolescente como l'enfant de fleuve también es muy complicado. El éxito del Zambullidor ha hecho que tu otra novela, La Última Frontera, haya sido reeditada. ¿Qué cuentas en La Última Frontera? Exacto, sí, es la historia de un pueblo, es más referido justamente a mi pueblo, donde tiene muchos personajes, es muy vinculada al realismo mágico, es así, es realismo mágico, por lo menos yo lo intento hacer así, como un guiño a mi gran maestro García Márquez, al que me gusta muchísimo y al que vuelvo siempre como a beber de ahí. Sí, ha tenido una reedición por la editorial Fin de Siglo de Uruguay que, bueno, tomó contacto con la primera versión de la novela. Yo un poco la volví a escribir, digamos, y ha andado bien porque incluso obtuvo una mención en los Premios Nacionales de Literatura, que para mí es muy importante también, yo que estoy tan lejos de la capital y que a veces la distancia no es tan distancia, ¿no? No es solo distancia, digamos, a veces cuesta estar lejos de la capital, pero uno lo intenta. Entonces cuando suceden estas cosas con los libros, me he dado cuenta en estos días de la fuerza que tienen los libros, ¿no? Bueno, me trajo hasta acá a darte un abrazo, así que... Has estado en Montpellier, en la ciudad española de Valencia también. ¿Te ha sorprendido también la reacción del público? Me ha sorprendido mucho, sí. Sobre todo, bueno, que te hablen de igual a igual del libro. Yo he contado una anécdota que me sucedió en un pueblo que está cerca de Valencia, que es Ribarroja de Turia, donde fuimos a pasar un día ahí, que nos invitaron algunos coterráneos. Y bueno, había algunos lectores que ya habían leído la versión española del Zambullidor, que salió en Valencia a través de Tiempo de Papel Ediciones. Un lector muy, muy conmovido con el libro, al que yo obviamente no conocía, bueno, vino a saludarme, a agradecerme de todo lo que lo había conmovido el libro, y me trajo de regalo una bolsa de habas
cosechadas de su propio huerto. Entonces, para mí eso valió la pena ya el viaje. Que naturalmente vas a plantar allí en Salto, ¿no? No las puedo llevar, por eso las tuvimos que comer. Ya las comimos. Desgraciadamente. En fin, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recordemos a nuestros oyentes que El Zambulledor, novela de Luis dos Santos, ha sido editada en Francia por Giovanna con el título de L'Enfant du Fleuve, El Niño del Río, y traducida por Antoine Barral. Hay otra cosita que queremos decir antes, que justamente tenemos tiempo. Mañana, martes 24 de mayo a las 18:30, vamos a hacer la presentación en el Instituto Cervantes de París a las 18:30 de las dos versiones, El Zambullidor de Tiempo de Papel Ediciones, L'Enfant du Fleuve de Giovanna, y ahí también vamos a presentar unos dibujos en forma virtual que hizo el artista uruguayo Gustavo Revetria, que me acompaña. Entonces vamos a hacer esa presentación ahí en el Cervantes, y después el 28 de mayo a las 18 horas voy a estar en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta de la librería Juan Rulfo, a las 18 horas, así que los esperamos al que quiera arrimarse, y muy encantado de haberte conocido personalmente y poder haber cruzado el mar para saludarte. Placer mutuo. Ahí queda dicho, tienen una cita mañana en el Instituto Cervantes a las 18:30. Permíteme también que dé las gracias a Stéphane Defossé y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Cálpica también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que se difunde a partir de Montevideo, en Uruguay, y también de la red TAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.